Tres escalofriantes historias verdaderas de estar observado, secretos revelados de lo SINIESTRO. La oscuridad de Ciudad Juárez se cernía sobre el barrio, y Marta, madre soltera de 32 años, sentía cada noche como si el peligro susurrara su nombre. En su pequeño departamento, donde el amor y el esfuerzo eran visibles en cada rincón, ella luchaba por darle una vida mejor a su hija Valeria, de solo 8 años. Pero esa noche algo cambiaba. Mientras regresaba del trabajo, el aire se tornó pesado y un escalofrío le recorrió la espalda. Se detuvo. Sintió que alguien la observaba desde las sombras. Al principio, trató de calmarse, dijo que su mente jugaba trucos por el estrés. Sin embargo, las sombras parecían cobrar vida, el murmullo de la calle vacía resonaba como un eco intimidante en sus oídos. Y de repente su teléfono vibró. Un mensaje anónimo: sé lo que hiciste anoche. Sus manos temblaban al leerlo. Miró a su alrededor, pero solo la fría mudez de la noche la envolvió. ¿Quién podía estar detrás de esto? ¿Era esa mirada que la seguía, real? El miedo empezó a ganar terreno en su mente. Días pasaron y los mensajes no cesaron. Cada uno más inquietante que el anterior, revelando secretos que solo su familia conocía. La paranoia se convirtió en su sombra. La señora Rosa, su vecina, que siempre le ayudaba con Valeria, ahora parecía una desconocida. Desconfiaba de todos. Nadie estaba a salvo en su mente asediada y rota. Una súplica a la policía resultó en burlas y desdén. Son solo rumores, señora. No podemos hacer nada, le dijo un oficial, desdibujando su esperanza. La frustración se intensificaba. El demonio del barrio, un ser del que hablaban las mujeres del vecindario, acechaba a las madres solteras, silenciosamente, y susurros de desapariciones llenaban el aire enrarecido. Un día, al regresar del trabajo, Marta encontró un extraño símbolo dibujado en el suelo frente a su puerta. La angustia se apoderó de su cuerpo al recordar las leyendas que su abuela solía contar. En ese instante el horror se tornó inminente. Al mirar hacia la ventana, encontró a don Ramón, su amable vecino, observándola desde la penumbra. Su interés por ella y Valeria comenzó a parecerle inquietante. La tensión entre ellos era palpable, casi eléctrica. Antes de continuar, necesito avisarte sobre algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones para no perderte los próximos vídeos. Y si puedes dejar un like, me ayuda mucho con el alcance, en serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad por saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos con determinación. Marta decidió confrontar a don Ramón una tarde. El ambiente estaba cargado de tensión. Mientras él comenzaba a explicar, un grito desgarrador rompió la conversación. Su corazón se detuvo, el eco del horror resonaba en su cabeza. Valeria estaba en peligro. En un giro devastador, Marta se dio cuenta de que el verdadero terror apenas comenzaba. ¿Podría salvar a su hija antes de que fuera demasiado tarde? La niebla de lo desconocido la envolvió con fuerza, dejándola al borde del abismo. El grito de Valeria retumbó en la mente de Marta como un mal presagio. Sin pensarlo dos veces, corrió hacia el departamento. Su corazón lateaba con fuerza, cada paso resonaba como un tambor en la penumbra de la noche. Valeria, gritó, su voz rasgando el silencio. La desesperación la envolvió. Entró en su hogar, iluminado solo por la luz tenue de una lámpara en la esquina. El aire estaba pesado, como si la desesperanza se hubiera colado en cada rincón. Buscó con la mirada su pequeña figura, temiendo lo peor. El colchón de la cama estaba intacto. ¿Dónde estás, mi amor?, suplicó, su voz temblando. De pronto, un susurro. Algo al final del pasillo. Marta contuvo la respiración y avanzó lentamente. Cada paso se sentía como un eco ominoso en la oscuridad. Valeria, murmuró, casi sin voz. Un golpe seco sonó, y su cuerpo se congeló. La puerta del baño estaba entreabierta. Se asomó con cautela. La luz se había apagado, pero pudo ver una sombra en el suelo. Valeria, llamó de nuevo, sintiendo que el miedo se apoderaba de su pecho. Las paredes parecían encogerse, la atmósfera se tornaba cada vez más opresiva. Cuando finalmente empujó la puerta del baño, lo que vio le heló la sangre. No había ni rastro de su hija,
pero una pared estaba cubierta de ese mismo símbolo que había encontrado afuera de su puerta. Con cada segundo que pasaba, el terror se intensificaba. Las voces del pasado de su abuela resonaban en su cabeza, advirtiéndole sobre fuerzas oscuras que podían atraer desgracias. Afuera, la noche era opaca y silenciosa, pero dentro de su hogar, el eco de sus pensamientos la atormentaba. ¿Por qué esto está pasando? ¿Qué he hecho para merecerlo?, pensó. El pánico comenzaba a transformarse en algo más oscuro, culpabilidad. Y si todo era por su culpa, el río de sus pensamientos se interrumpió cuando escuchó otro ruido, esta vez proveniente del balcón. Se acercó sigilosamente, el pulso latiendo con furia en sus sienes. Las sombras danzaban en la luz de la luna, y al abrir la puerta, un viento helado le atacó el rostro. Allí, en el pequeño espacio oscuro, vio una figura borrosa. Era una silueta familiar, pero estaba cubierta en sombra. ¿Mamá? La voz de Valeria cortó el aire como un frío puñal. Marta se abanicó por un instante, llenándose de alivio y terror a la vez. ¿Dónde estabas?, preguntó, la voz entrecortada por el sinfín de emociones. Pero justo cuando su hija iba a responder, un estruendo hizo temblar el balcón. Algo se había caído del suelo en la planta de arriba, alta y resonante, como un presagio del horror inminente, e instintivamente, Marta miró hacia arriba, buscando respuestas. Pero lo único que encontró fue la figura de don Ramón, de pie en su ventana, observándola con una intensidad escalofriante. Sus ojos relucían de una manera que no parecía humana, y una gratis sonrisa macabra se asomaba en sus labios. ¿Por qué miras así?, le preguntó Marta, disfrutando de la risita nerviosa de su hija que dejó de escuchar. Pidió explicaciones al aire denso. La figura en la ventana se desvaneció como un susurro, pero el peso de su mirada permaneció. Valeria se asustó. «Mamá, por favor, ven aquí», dijo alando su falda. Pero Marta no podía dejar de pensar en las advertencias que la habían perseguido. Se giró rápidamente hacia su hija. «No se acerque a la ventana», gritó como si en ese instante el mundo se hubiera detenido. Justo entonces, el ambiente se volvió helado y los murmullos que antes parecían lejanos ahora resonaban claramente en la habitación. Susurros. Una advertencia. Las sombras comenzaron a tomar forma, moviéndose de una manera sobrenatural. ¿Quién estaba realmente detrás de esto? ¿Podrían escapar de lo que acechaba en la oscuridad? La pregunta quedó en el aire como el eco de los gritos de Valeria, que se alejaban por el pasillo. Hacia lo desconocido. ¿Sería esa la última vez que vería a su hija? Marta sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. La atmósfera pesada, cargada de presagios oscuros, la oprimía. «Valeria, ven aquí, rápido». La voz se le escapaba en un grito desesperado, mientras la niña, confundida, daba un paso hacia la oscuridad del pasillo. «Mamá, estoy bien», respondió, pero su voz sonaba distante como si proveniera de otro lugar. De repente el murmullo creció, convirtiéndose en un coro de voces distorsionadas, que parecían surgir de las paredes mismas. Marta apretó los ojos, tratando de bloquearlo. «Cállense», gritó mientras su corazón palpitaba con un ritmo frenético. La negrura del pasillo la miraba, amenazante, y sentía que se acercaba algo. Se movió hacia su hija. La figura de Valeria estaba en la esquina, junto a las sombras que se alargaban como manos ansiosas. Marta luchó contra el pánico que le subía por la garganta. «¿Qué te pasa, hija?», preguntó, su voz temblando. Valeria sonrió, pero había algo inquietante en esa sonrisa. «Estoy jugando», dijo Valeria, su tono infantil retumbando extrañamente en la oscuridad. «¿Jugando? ¿Con quién?». Marta sintió su estómago revuelto. La niña apuntó hacia el fondo del pasillo donde las sombras parecían agitarse. «Mamá, ven». La voz de Valeria se volvió un susurro, casi un lamento. Marta se dio cuenta de que la figura que ahora se manifestaba detrás de su hija no era nada que pudiera reconocer. Tenía un rostro distorsionado con rasgos que cambiaban y se adaptaban, como si se burlara de ella. «No», murmuró Marta, atrayendo su hija hacia ella. La sala se estremeció con otra sacudida. El murmullo fuera de control ahora resonaba en su mente como un latido oscuro. No puedo abandonar a Valeria», pensó, y el instinto de supervivencia se encendió. La conexión con su hija se volvió más fuerte y Marta, llena de valentía, tomó la mano de Valeria. «Vamos, saldremos de aquí», dijo sin dejar de mirar al pasillo que pulsaba con vida propia. Avanzaron, pero cada paso hacia la puerta pareció un viaje en el tiempo,
desdibujándose ante el terror que las sombras alimentaban. Cuando llegaron a la entrada, la puerta estaba cerrada de golpe. Como si algo la estuviera bloqueando. La oscuridad se arremolinaba a su alrededor, creando una sensación de asfixia. Gritó ayuda. Por favor, alguien, pero sus gritos se ahogaron en el eco de los murmullos. Desesperada, Marta se giró para enfrentar las sombras. Déjanos en paz, chillé. En ese momento, la figura en el fondo del pasillo empezó a moverse hacia ellas, alzándose y ganando forma. Una figura alargada con ojos imposibles que la miraban fijamente, y Marta sintió que su corazón se detenía. Valeria, aunque asustada, no soltó su mano. En ese instante algo en la mirada de la niña se encendió. Mamá, dijo tan fuerte que casi se volvió un grito. Ven aquí. Valeria, no, pero la pequeña se soltó de su mano y corrió hacia la figura. El horror se apoderó de Marta mientras observaba a su hija acercarse al abismo de la oscuridad. El aire se volvió más frío, un viento helado llenó la habitación. No, Valeria, gritó, lanzándose tras ella. En ese momento una necesidad urgente la empujó a actuar, a luchar con lo que fuera que acechara en el pasillo oscuro. Cuando alcanzó a su hija, el abrazo fue inmediato, casi desesperado. No te vayas, repetía, intentando arrastrar a Valeria de vuelta a la luz. Pero algo comenzó a girar alrededor de ellas, como una tempestad oscura, y una risa siniestra resonó en la habitación. La figura se detuvo a pocos pasos, todavía en la penumbra. No hay salida, susurró. Las palabras eran hielo en la lengua de Marta, y se dio cuenta de que estaba atrapada. Volvió a mirar a Valeria, su rostro ahora grave, y una extraña calma inundó su ser. Había algo que no se decía, una verdad aterradora, y entre las sombras, un chispazo de luz brilló. No era una esperanza, sino una advertencia. Sal de aquí, gritó Marta al verse rodeada. Tenía que escapar, pero antes debía proteger a su pequeña. Valeria, sigue mis pasos. Se encaminaron hacia la salida mientras el terror aumentaba a su alrededor. Pero antes de que pudieran atravesar la puerta, las luces comenzaron a parpadear, y la risa retumbó con mayor fuerza, obligándolas a detenerse. Lo quiero, resonó aquella voz ominosa, dejando a Marta sin aliento. La puerta de la calle crujió y un grito desgarrador heló su sangre. ¿Por qué lo quería? La oscuridad se precipitaría sobre ellos, se acercaba el final, y Marta tenía que decidir. ¿Luchar o correr? ¿Podía salvar a Valeria? Las sombras tensaron su abrazo y los ojos de don Ramón aún la observaban desde la ventana, como si estuviera disfrutando el espectáculo. La pregunta quedó flotando en el aire cargado de miedo. ¿Qué eres?, se preguntó Marta con el frío en su pecho. Y justo antes de que pudiera comprender, un desgarrador grito sonó nuevamente, mamá. El eco dolorido se desvaneció en la oscuridad que, cada vez más, comenzaba a engullirlo todo. En el silencio que siguió, algo se movió, algo que podría desatar el horror oculto en las sombras. El grito de Valeria retumbó en la mente de Marta como un eco desgarrador que la empujaba hacia adelante, pero también la mantenía paralizada. La figura al final del pasillo se acercaba lentamente, como si disfrutara cada instante de su sufrimiento. Sin embargo, el instinto de madre resurgió, y sus piernas comenzaron a moverse, arrastrando a Valeria hacia la luz. «Corre. No mires atrás», dijo Marta con una voz que apenas podía sostener. Valeria obedeció, su pequeño cuerpo corriendo junto a su madre hacia la puerta. Pero el aire frío las rodeaba como una serpiente, enredándose en sus piernas y trayendo consigo un aliento helado que parecía susurrarles promesas de desesperación. Al llegar al umbral, Marta golpeó la puerta con las palmas, su naturaleza instintiva luchando contra el horror que la atrapaba. La puerta no cedió. Estaba bloqueada por una fuerza oscura, como si el mismo umbral se hubiera vuelto un guardián leal de lo que acechaba en la penumbra. Tras ellas la figura se venía acercando, más nítida, más real, dejando tras de sí un rastro de sombras inquietantes que extendían garras palpitantes. «Ayuda, por favor», suplicó Marta, la voz quebrándose, pero no había respuesta. Las paredes parecían absorber sus gritos, dejando eco de silencio. En un momento de desesperación, Marta giró a mirar a Valeria, cuyos ojos aún brillaban con un atisbo de confianza infantil, algo en lo que ella se aferró. «Mamá, vamos, no hay que tener miedo», dijo Valeria, aunque sus propias manos temblaban. El murmullo de las sombras se intensificó, convirtiéndose en un coro de voces que la llamaban de innumerables maneras, cada susurro un lamento, cada eco una súplica.
Bendecía una voz seductora, juega con nosotros, decía otra, y Marta sentía como cada palabra la envolvía como hilos de seda, pegajosos y aflictivos. No pueden atraparnos, cariño. Aferrémonos a la luz, respondió Marta, intentando mantener la calma a pesar de la creciente oscuridad. Sin embargo, el ambiente se volvió palpable, como si la propia casa estuviera inhalando su miedo, alimentándose de él. Sal. Por favor, déjanos salir, gritó empujando la puerta con toda su fuerza, en un último intento de escapar. Pero algo, una fuerza invisible, la mantenía bloqueada. La risa resonó de nuevo, un sonido de triunfo que hizo vibrar la misma estructura de la casa. Valeria se agachó cubriendo su cabeza con las manos, claramente asustada. La niña sintió el terror, lo vio manifestarse en sombras espesas que se retorcían detrás de su madre. Mamá pronunció y sus ojos se llenaron de miedo. Marta volvió a la acción, tratando de abrir la puerta una vez más, pero al darse la vuelta, se encontró con la figura distorsionada mucho más cerca. Esta vez sus ojos reflejaban una luz propia, un brillo helado y burlón que hizo que un escalofrío recorriera su espalda. No hay salida, repitió cada palabra, un suspiro que traía consigo un frío glacial que presionaba contra su pecho. Mamá Valeria llevó una mano hacia su madre, como pidiendo protección, pero lo que vino después hizo quebrar el corazón de Marta. La figura la miraba y sonreía. No, gritó Marta, impulsada por una frenética desesperación. El tiempo parecía haberse detenido, y cada latido de su corazón resonaba más fuerte que el anterior. Metió codo y hombro contra la puerta, empujando, gritando, y mientras la sombra avanzaba, ella sintió que una nueva corriente de fuerza le recorría el cuerpo. «Basta», aulló, viendo si podía hacer que la fuerza inmaterial retrocediera. La luz de la ventana parpadeó como si el día comenzara a desvanecerse. Las sombras parecieron temer y retroceder un paso. Fue un pequeño destello de esperanza. Marta se giró hacia su hija, sus ojos implorando por una señal, una certeza de que todo estaría bien, cuando un susurro helado resonó en su mente. «Ellos vienen». El sonido del crujido en el pasillo se acompasó de pasos que resonaban, cada vez más cerca, ahora desde múltiples direcciones. Algo se acercaba, una presencia que prometía desatar todas las pesadillas que había mantenido a raya. «Valeria, agárrate de mí», gritó, preparando su cuerpo para la posible embestida de lo que fuera a llegar. En un instante la puerta pareció crujir, y un nuevo grito desgarrador rompió la atmósfera. Pero esta vez no era el lamento de Valeria. Marta sintió el sudor recorrer su frente y descubrió que había una sombra más, otra figura, al borde de la visión. Su corazón se detuvo. Cuantas sombras la observaban, la puerta se abrió de golpe, pero en una dirección inesperada, arrastrándolas al abismo oscuro que una vez pensaron que podían controlar. ¿Hacia dónde las llevaría esa oscuridad? ¿Cuántas verdades ocultas a la luz se revelarían? La desesperación se apoderó de ella, y Marta se preguntó si alguna vez volverían a ver la luz del día. Mientras cruzaban el umbral, una pregunta quedó reverberando en su mente. ¿Qué hay más allá de la puerta? El aire se volvió opresivo, como si cada molécula intentara ahogar su grito. Marta sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies mientras caían al vacío. La caída no parecía tener fin, y la angustia la invadió con una nauseabunda certeza: no había forma de escapar. Pero ese sentimiento pronto se transformó en un aterrador golpe seco. Ambas impactaron contra una superficie dura y fría, como si hubieran aterrizado en un sótano olvidado. Valeria soltó un sollozo, el eco resonó fervientemente en la penumbra. Marta, apenas consciente, se arrastró hacia su hija. «¿Estás bien, cariño?», preguntó, su voz entrecortada por el miedo. Valeria asintió, aunque la claridad en sus ojos se había desvanecido. «Es oscuro», mami murmuró, y esa simple declaración cortó el aire con fría precisión. Marta se encontró en un espacio pequeño y claustrofóbico, las paredes parecían cerrarse a su alrededor. A tientas intentó alcanzar la pared, buscando algún indicio de una salida. Su mano palpó una superficie áspera y húmeda. Algo se movió en la oscuridad, un roce suave pero perturbador que la hizo temblar. «Valeria, ven aquí», dijo con voz firme, aunque la desesperación luchaba por salir. Se sentaron juntas en el frío suelo, apretujándose en busca de calor. Hombro con hombro compartían el mismo miedo. De repente un murmullo envolvió el espacio, un sonido apenas audible, como un susurro de voces lejanas, que se iban acercando rápidamente. Marta contuvo el aliento. «¿Escuchas eso?», preguntó.
La niña miró hacia la oscuridad, sus ojos reflejaban terror y desconcierto. Son ellos, musitó Valeria en un hilo de voz. En ese instante los recuerdos de las sombras del pasillo surgieron en la mente de Marta, una imagen que la hizo estremecerse. ¿Quiénes son ellos? Su voz tembló, incrédula de que una respuesta pudiera venir de su pequeña. No lo sé, pero hay que correr, insistió Valeria, aunque sus manos temblaban. El murmullo se intensificó, convirtiéndose en un coro de voces llenas de dolor. No hay salida. Es nuestro momento, resonaron. Las palabras se deslizaron por el aire, penetrando en el corazón de Marta como dagas. La casa, esta maldita casa, parecía susurrar secretos, despedazando cualquier rastro de esperanza. Marta comprendió que el pánico se había apoderado de su mente. Necesitaba actuar. Valeria, sigue mis pasos. Vamos a levantarnos y encontrar una salida, ordenó, intentando infundir valentía en su voz. Con gran esfuerzo se pusieron de pie. La oscuridad las abrazaba, pero Marta sintió que algo, un impulso ancestral de protección, la empujaba a buscar la salida. Las voces murmuraban cada vez más alto, una cacofonía aterradora que parecía venir de todas partes. Mientras avanzaban a tientas, un frío intenso las envolvió, y Marta vislumbró algo en la oscuridad, una sombra más definida. Era más que una forma, se parecía a una figura humana, pero distorsionada, como si el tiempo y el espacio la hubieran retorcido a su antojo. No. Quítate de nuestro camino, gritó Marta, sintiendo que el horror la invadía por completo. La figura sonrió, pero su sonrisa carecía de calidez, era un desgarrador rictus que estaba lleno de dolor y burlas a la vez. ¿Por qué huir, madre? Lo que viven aquí ya no les pertenece, dijo la sombra, su voz reverberando en la oscuridad. Las sombras que las rodeaban comenzaron a cobrar forma, desdibujándose y volverse inquietantes. Mamá, ¿qué es eso? Valeria tembló aferrándose a la pierna de Marta. Cada palabra pronunciada por la figura los abrumaba como un manto de desesperación. Marta sintió su mundo desmoronarse. No puedes tenerla, gritó, pero la figura solo se rió, una risa que retumbaba y hacía eco entre las paredes. Aquel instante de terror se convirtió en un momento eterno. Aturdida, Marta miró hacia su hija. No te dejaré, Valeria prometió, su voz ahora un hilo de determinación. Pero en el fondo una parte de ella estaba aterrorizada por la pregunta que emergía entre la oscuridad y el dolor. ¿Qué hacía ese ser allí? ¿Por qué estas sombras tenían tanto poder sobre ellas? Y mientras la figura daba un paso adelante, la única certeza fue que un nuevo terror las acechaba, más allá de lo imaginado. ¿Qué precio tendrían que pagar para liberarse de aquella prisión oscura? El frío se hizo aún más intenso. Marta sintió como el aire se espesaba, como si algo invisible intentara asfixiarlas. La figura se acercó, su rostro, aunque borroso, estaba lleno de desdén. Sus ojos, vacíos de humanidad, parecían devorar la luz que se atrevía a entrar en el lugar. Ustedes no deberían estar aquí, resonó su voz, un eco que se retorcía en la oscuridad. Las palabras se transformaron en un grito ensordecedor que reverberó en los muros, cada vibración calando más allá de sus cuerpos y sumergiéndolas en el terror absoluto. Marta giró hacia Valeria, quien se aferraba a su mano con fuerza y temor. ¿Qué vamos a hacer, mami?, preguntó entre lágrimas. No lo sé, cariño, pero debemos ser fuertes, contestó Marta, apretando la mano de su hija como si fuera la única cosa tangible en ese abismo sin fin. Las sombras comenzaron a moverse más rápido, serpenteando alrededor de ellas, desvaneciéndose y apareciendo como si jugaran un macabro juego de escondite. Marta recordó la advertencia que había escuchado muchas veces antes: nunca juegues con las sombras. Su mente viajó hacia los murmullos que habían llenado la casa, eran ecos de advertencias, de historias no contadas sobre el pasado de ese lugar. La figura se detuvo frente a ellas, su risa resonó como un trueno, grave, profunda y doliente. ¿Quién pensaban que eran para desafiar lo inexplicable? Aquí el tiempo no existe y sus elegidos siempre regresan. Su voz se desvaneció en un susurro mientras extendía un brazo esquelético hacia Valeria. Un instinto salvaje despertó en Marta, quien empujó a su hija detrás de ella, sosteniendo su propia calma a pesar de que su corazón retumbaba contra su pecho. No te acerques a ella, gritó, el sonido llenó el espacio como un grito de guerra. La figura se detuvo, algo en su mirada dejó entrever sorpresa, pero la risa no desapareció. ¿Te crees capaz de protegerla? Las sombras siempre encuentran su camino.
La oscuridad siempre se apodera de lo que pertenece a la luz, dijo con un susurro casi melódico. Las palabras hicieron eco en la mente de Marta. ¿Qué era lo que realmente pertenecía a la luz? ¿Su vida, su amor por Valeria? ¿O era el sacrificio que cualquier madre estaba dispuesta a hacer por su hija? El murmullo en la oscuridad se transformó en un coro agudo, un grito de desesperación capaz de romper cualquier resolución. Mamá, no puedo más. Hay demasiados. Valeria lloró, su voz se dejó llevar por la desesperación, y esas palabras atravesaron el alma de Marta. La ira en su interior comenzó a arder. Sentía que la sombra se alimentaba de sus temores y la amenaza que tenían ante ellas era real. No eres más que un juego para ellos. Estás atrapado en su trampa, y no me llevarás contigo, dijo Marta, intentando infundir valor incluso en su propia voz. Se volvió hacia Valeria. Mira, Valeria, hay que creer. Hay que luchar. Con un solo movimiento Marta se lanzó hacia la figura, su mano en alto, dispuesta a defender a su hija, cuando de repente, un estruendo resonó en el espacio, como si la casa la desafiara a actuar. Las sombras comenzaron a alzarse formando un torbellino, y la figura, atrapada en su propio juego, retrocedió. El sacrificio debe hacerse, madre, susurró la figura mientras la oscuridad parecía engullirla. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero una idea comenzó a florecer en su mente, despertando un destello de esperanza. ¿Sacrificio? ¿Es eso lo que ellos quieren?, pensó. Pero antes de que pudiera terminar de formular su plan, un nuevo sonido quebró la oscuridad, un golpe ensordecedor resonó un piso más arriba. Una grieta en el silencio que llenó de expectativa cada rincón. ¿Qué fue eso?, preguntó Valeria, temblando cada vez más. No lo sé, pero tenemos que ir hacia allá, respondió Marta. Una nueva sensación de urgencia se apoderó de ellas. Algo o alguien había llegado. Pero ¿sería la ayuda a la que acudieron, o una nueva amenaza? El terror y la esperanza se entrelazaron mientras el eco del golpe resonaba aún en sus oídos. Sin tiempo que perder. Marta tomó la mano de Valeria con un nuevo impulso. Lo desconocido aguardaba, pero un camino se abría ante ellas. Vamos, gritó. La figura resonó en la distancia, riendo suavemente como si supiera algo que ellas no. En su mente la pregunta retumbaba. ¿Cuánto más tendrían que sacrificar para salir de aquella oscuridad? Marta y Valeria comenzaron a moverse rápidamente hacia la escalera que conducía al piso superior. Cada peldaño crujía bajo sus pies en un lamento casi colectivo, como si la casa misma estuviera tratando de advertirles que no continuaran. La risa de la figura se desvaneció en susurros, como un eco ominoso que las acompañaba, presagiando un destino oscuro. Mamá, ¿estás segura? Valeria seguía temblando, sus ojos grandes y asustados reflejaban cada sombra que se deslizó a su paso. Con un apretón más fuerte, Marta intentó llenarse de valor. Sí, más que nunca. Solo sigue mi paso, cariño, respondió, aunque la duda asomaba a su mente. La escalera terminaba en un pequeño pasillo que daba acceso a varias habitaciones. La casa parecía más viva que nunca, el aire cargado de secretos y peligros palpables. Un giro a la izquierda y llegaron frente a una puerta entreabierta que dejaba escapar un hilo de luz tenue. Marta sintió una punzada de esperanza mezclada con una terrible anticipación. Podría haber alguien allí, alguien que las ayudaría a escapar. Cruzó el umbral, lista para enfrentar lo desconocido. La habitación estaba oscurecida, pero un viejo candelabro iluminaba el lugar lo suficiente como para que pudieran ver las paredes cubiertas de retratos enmarcados. Todos los rostros, a pesar de ser inanimados, parecían seguirlas con la mirada, emanando una tristeza antigua. En el centro de la sala, una mesa de madera gastada mostraba un libro abierto, páginas arrugadas y amarillentas. Mamá, mira, dijo Valeria, señalando con un dedo tembloroso. Marta se acercó, el corazón latiendo con fuerza, y de un vistazo se dio cuenta de que el libro estaba lleno de anotaciones apresuradas, con letras temblorosas que parecían susurrar historias de horror. Es un diario, murmuró, sus manos comenzaron a temblar al mirar el contenido. Cuando intentó leer, las palabras se mezclaron, como si el mismo aire rompiera el flujo de sus pensamientos. Pero entre las frases regulares, una oración la atrapó: los sacrificios nunca cesan, están siempre aguardando en la sombra. Marta sintió un escalofrío que la atravesó. Esto no es solo un relato de fantasmas, pensó mientras un nuevo ruido resonaba más fuerte que antes, un crujido que venía del piso de abajo.
Una sombra se deslizó por la puerta, momentáneamente deteniéndose antes de moverse con rapidez hacia su posición. ¿Qué fue eso? Valeria se pegó a su lado, los ojos tan abiertos como platos. No lo sé, la voz de Marta se desvanecía en el aire, apenas un susurro. Y entonces los rostros en los retratos comenzaron a distorsionarse, sus expresiones cambiando lentamente a rostros de agonía y sufrimiento. Mamá, estoy asustada. La voz de Valeria llegaba como un lamento mientras el miedo envolvía la habitación. De repente, un grito desgarrador resonó en la casa, un grito que parecía querer atravesarlo todo. Era un llamado desesperado que desataba los miedos más profundos, un eco del pasado que no quería ser olvidado. Marta se volvió hacia la puerta, su instinto gritando que se fueran. Esto no es un lugar seguro. Tenemos que salir de aquí, exclamó antes de arrastrar a Valeria hacia la puerta, pero antes de que pudieran dar un paso, las sombras comenzaron a alzarse de las paredes, como tentáculos oscuros queriendo atraparlas, mientras las risas del pasado resonaban, transformándose en gritos de dolor. Marta sintió como sus piernas se volvían pesadas, atrapadas en un abismo de desesperación y terror. Justo cuando la oscuridad parecía consumirlas, un último golpe sordo resonó, y la puerta tras ellas se cerró de golpe, atrapándolas en la habitación. ¿Qué haremos ahora? Valeria preguntó, la esperanza desvaneciéndose en sus ojos. Hay que encontrar una salida o enfrentarlo, respondió Marta, apretando los dientes. Pero con cada susurro en la oscuridad, la figura amenazante parecía más cerca que nunca. El aire pesado prometía secretos y singularidades, mientras Marta se preparaba para el inevitable peligro. Sin embargo, en lo profundo de la habitación, el libro abierto comenzó a temblar, como si una fuerza invisible intentara comunicarse. ¿Qué más saben los que han estado aquí antes?, musitó Marta, mientras el frío envolvía una vez más sus cuerpos. ¿Sería ese el verdadero sacrificio que los otros habían hecho? Estaría a punto de conocer la verdad oculta detrás de las sombras. El libro temblaba, casi con vida propia, mientras las sombras se alzaban amenazadoras a su alrededor. Marta sintió un escalofrío recorrer su espalda y cerró los ojos por un instante, tratando de pensar con claridad. Valeria, paralizada a su lado, apenas podía contener el llanto. El murmullo del viento a través de las rendijas de las ventanas era como una voz que clamaba por ayuda. Mamá, empezó Valeria, su voz quebrada, ¿qué pasa si no salimos de aquí? Calla, no pienses en eso. Marta la miró con un fervor que intentaba transmitir confianza. Pero su estómago se revolvía y las palabras se ahogaban en su garganta. Mientras el candelabro lanzaba sombras inquietas, el diario frente a ellas emanaba una energía casi palpable. Sin más opciones, decidió acercarse y tocar sus páginas. En ese momento, las letras comenzaron a brillar con una tenue luz azulada. Marta sintió sus dedos entumecerse al contacto, como si la historia del libro la atrapara en un trance hipnótico. A medida que miraba las páginas, las palabras empezaron a reacomodarse, revelando fragmentos de vida que nunca habían sido olvidados, nombres, fechas y gritos contenían el aire. Esto no es solo un diario. Es un registro de sus sacrificios, gritó Marta, horrorizada. La realización se golpeó con fuerza en su pecho, mientras recordaba la oración que había leído antes. De los sacrificios. Ahora comprendía que nadie había dejado la casa sin enfrentar su propio miedo. Mamá, ¿qué haces? Valeria tomó su brazo suplicante mientras la oscuridad aumentaba, acechándolas. La puerta cerrada parecía un manto que la sepultaba, y las sombras a su alrededor se arremolinaban como un torbellino. Marta miró a su hija, y en su mirada vio una chispa de esperanza. Necesitamos saber lo que dicen. Solo así podremos salir. Decidida, giró una página del diario, y un ruido ensordecedor reverberó en la habitación. Las paredes parecía que se agrietaban, mientras las risas se convertían en llantos, un coro de almas atormentadas que exigían reconocimiento. ¿Qué eres tú?, gritó Marta al vacío, su voz cargada de desafío. Soy quien guarda lo que tú temes. La respuesta resonó en el aire, profunda y cargada de eco. Las sombras se agitaron, uniendo sus fuerzas, e hicieron que la luz del candelabro titilara. Valeria gritó, y Marta sintió un tirón en el corazón. No dejes que te atrapen, le advirtió al tiempo que la oscuridad comenzaba a cerrarse sobre ellas, como una serpiente esperando a devorarlas. De repente, un susurro emergió del libro. Las últimas 3 almas tú debes elegir. Marta se congeló, la sensación de horror abrumándolo todo. ¿Las últimas 3 almas?
¿Qué elecciones debía hacer? ¿Era eso parte del sacrificio? Mamá, vamos a irnos, insistió Valeria, el pánico dibujándose en su rostro. Pero Marta estaba paralizada, las palabras del diario retumbaban en su mente, ofreciendo un oscuro conocimiento que no podría ignorar. ¿Qué quieres de nosotras? Un estremecimiento recorrió la habitación, y la voz impura se burló de ella. Decidirás y yo te observaré mientras te deslizas hacia la oscuridad. Con un grito Marta cerró el libro de golpe y todo quedó en silencio, las sombras se detuvieron y la luz del candelabro se estabilizó, como si el caos hubiese sido reprimido momentáneamente. Pero en las paredes los rostros antiguos y torturados seguían mirándolas, susurrando secretos que retumbaban en el ambiente. ¿Qué hiciste? Valeria preguntó tratando de captar lo que había sucedido. No lo sé, pero creo que al cerrar el libro tal vez hemos ganado tiempo. Marta respiró hondo, su mente aún girando. Pero entonces una página se deslizó hacia el borde del libro, como si alguien lo empujara desde el interior. Temblando, Marta lo abrió de nuevo y encontró una inscripción que decía, «Solo un alma queda». ¿Cuál será tu elección? El horror se apoderó de su pecho y con un sudor frío comprendió que el verdadero sacrificio estaba por venir. Mamá, susurró Valeria, mientras las sombras empezaban a surcar nuevamente el aire. ¿Qué vamos a hacer? La pregunta retumbaba en la penumbra y Marta se sintió atrapada entre la oscuridad y el destino que las aguardaba. La decisión que debían tomar ahora parecía tan distante como el amanecer que nunca llegaba. Sin embargo, una voz en su interior susurraba que el tiempo se estaba acabando. ¿Lograrían escapar o se convertirían en parte de la noche eterna? Marta forzó su mente a buscar una salida, pero el eco de las palabras resonaba y aturdía en su cabeza. Un alma, solo una alma, ¿de quién podría ser? El horror se cernía sobre ellas como una sombra viviente, oscureciendo cualquier rayo de esperanza. Debemos hacer algo, murmuró Valeria, su voz temblorosa. No podemos quedarnos aquí. Marta la miró y aunque sus palabras estaban llenas de miedo, ese mismo miedo la impulsaba a actuar. ¿Y si elige por nosotras? La idea la paralizó, pero no había opción. Tenían que arriesgarse, no podían dejar que la oscuridad siguiera jugando con sus mentes. Un súbito estallido de viento hizo que las ventanas vibraran y, con ello, un nuevo susurro emergió del libro abierto. La oscuridad se alimenta de su temor. Elige, elige, o tu hija pagará el precio. El corazón de Marta se aceleró. La idea de perder a Valeria era un puñal afilado que se hundía en su pecho. No, eso no va a pasar, se decía a sí misma, apretando los puños. Con cada palabra que el libro pronunciaba, las sombras parecían alargarse, llenando el espacio con promesas de sufrimiento. Mamá, por favor, Valeria blinked, dejando caer una lágrima. No puedo soportar esto. Vamos a hacer algo. La desesperación en sus ojos era un espejo de la suya. Las palabras del diario empezaron a girar y danzar en la página. Un sacrificio. Un nombre. Un destino sellado. Marta sintió un desgarro en su espíritu. ¿Cuál de ellas debía ser el sacrificio? ¿Cómo podría elegir entre su propia vida y la de su hija? Lo que hay que hacer, susurró la voz, casi seductora, es mirar hacia adentro. Lo más profundo de tu ser. Pero ten cuidado, la verdad puede ser más oscura de lo que imaginas. Marta cerró los ojos, tratando de encontrarse a sí misma en esa oscuridad. Recordó momentos de su vida, momentos de dolor, arrepentimiento y culpa. Todos aquellos que había dejado atrás. De pronto un recuerdo específico emergió, la noche que sintió que falló como madre, cuando Valeria se lastimó por su descuido. Ese día, balbuceó Marta, el peso de la culpa casi la aplastaba. ¿Es eso lo que quieres? Las páginas del libro comenzaron a vibrar. Lo eliges. Elige libremente y el sacrificio será salvado. Valeria avanzó acercándose al libro. No, Valeria, aléjate, gritó Marta, pero su hija, con una determinación inesperada, miró al diario con un fuego reflejado en sus ojos. ¿Por qué tenemos que elegir? No es justo. Valeria extendió la mano, insinuando que quería tocar la luz azul que emanaba. En ese preciso instante, la habitación tembló con fuerza. La corriente eléctrica creció y los rostros en las paredes comenzaron a gritar, un clamor incesante de almas atrapadas que anhelaban libertad. La casa misma parecía estar viva, sus cimientos crujían como huesos desgastados.
No, esto no puede estar pasando. Marta se sintió abrumada. Pero la decisión no podía posponerse. Tenía que hacer algo antes de que aquella voz oscura hiciera su elección por ellas. Un grito, resonante y desgarrador, penetró en el aire. Valeria y Marta se miraron, y el tiempo pareció detenerse. Mamá, elige tú. Elige ya. El llanto de su hija atravesó la niebla de la angustia que envolvía a Marta. Pero ¿qué haría con cada segundo que pasaba? La penumbra se hacía más densa y sofocante. La visión de Valeria desvaneciéndose en la oscuridad la movió a actuar. Luz, gritó con todas sus fuerzas. Tal vez esa era la respuesta, no podía dejar que esa oscuridad se apoderara de ellas. Los murmullos cesaron y el aire se volvió eléctrico. Has hablado, ahora actúa, solo un alma queda. Tu elección determinará su destino. Marta lo sintió claro, estaba a punto de perder todo. Pero ¿quién sería su elección? Con una mezcla de desesperación y determinación, levantó su mano hacia el libro, sintiendo como el pasado, presente y futuro se entrelazan. Un último eco de advertencia surgió, y en aquel instante un grito suspendido por la incertidumbre se desvaneció en la oscuridad. ¿Qué harás, madre? El silencio en la habitación era penetrante. La decisión pendía en el aire, lista para ser tomada. ¿Quedaría alguna esperanza, o serían consumidas para siempre por la oscuridad que las rodeaba? La oscuridad se había vuelto palpable, como un manto que asfixiaba a Marta y Valeria. El silencio que reinaba en la habitación se rompió de repente por el retumbar de ecos distorsionados, gritos de almas perdidas clamando a través de las paredes. Marta sintió que el suelo temblaba, como si la casa estuviera viva, ahogándose en un tormento eterno. Mamá, por favor, vamos, rogó Valeria, sus ojos reflejando un miedo que cortaba como un cuchillo. Era un canto de desesperación que atravesaba el corazón de Marta. Miró a su hija, y ese amor incondicional la impulsó a actuar. Una alma que da la voz en el aire, susurró nuevamente. El diario vibraba, cada palabra un tirón a su conciencia. La elección pesaba como una losa. ¿Qué significaba sacrificar un alma? ¿Quién debería pagar el precio? La confusión giraba en su mente, pero en lo más profundo de ella, había algo claro. El sacrificio no debería ser Valeria. Marta se armó de valor. Lean estas palabras juntas, pensó. Con un movimiento resoluto se volvió hacia el libro, sus pulsaciones resonando con una rítmica determinación. Se acercó a Valeria, sus manos temblaban mientras las unía a las suyas. Valeria, escucha, esto no es solo sobre mí o sobre ti. Es nuestra historia, nuestro amor. Debemos romper este ciclo, dijo Marta, su voz cautelosa pero firme. La oscuridad parece temblar ante sus palabras. Las sombras alrededor comenzaron a agitarse, un susurro de pánico se sintió en el aire. Nadie escapa, resonó casi enojado, un alarido que hacía temblar los candelabros. No, no te llevarás a mi hija, exclamó Marta. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero esta vez no eran de miedo, sino de una fuerza renovada. Si alguien va a ser el sacrificio, será yo. Su voz resonó clara en medio del caos, un eco de desafío. Valeria la miró, en shock. No, mami, no. No quiero que te hagas daño, rogó, su pequeño rostro lleno de angustia, pero Marta se acercó, abrazándola con fuerza, sintiendo el calor de su amor y la luz resplandeciente que llevaban juntas en su interior. Confía en mí, cariño. Confía en que siempre estaré contigo, incluso si esto es el final para mí, dijo Marta. La sala parecía retumbar con la furia de la figura oscura, las sombras se agitaban furiosas, pero el amor entre ellas se sentía como un escudo impenetrable. Tú eliges. La voz en el aire retumbó casi suplicante. Marta sintió que los ojos oscuros la miraban, como si pesaran en su alma. No tenía que dejarse llevar por el temor, en lugar de eso, extendió su mano hacia el diario. Si este es el último sacrificio, que sea por el amor, no por la oscuridad. Mientras decía esto, las páginas del libro comenzaron a brillar intensamente, una luz azulada iluminó su rostro y la habitación a su alrededor. Las sombras a su alrededor retrocedieron, como si la luz del amor pudiera disipar su esencia. El aire se llenó de un cántico ancestral, resonando como un coro de almas despertando de un largo letargo. El sacrificio será puro, resonó una voz sacada de leyendas, y el lazo será eterna esperanza. Con cada latido, Marta sintió que la oscuridad se disolvía, desvaneciéndose lentamente.
He tomado mi decisión, dijo con voz firme, mirando directamente a la figura que se distorsionaba ante ella. Nunca serás nadie más que el eco de nuestros miedos. Al hacerlo, un destello se encendió en la habitación, la luz se agrandó, abrazando a Marta y Valeria, convirtiendo las sombras en un brillo dorado. Las paredes temblaron y un rugido de vientos helados se convirtió en un canto reconfortante. Las sombras deben pasar, susurró la figura, mientras su esencia comenzaba a desvanecerse entre las luces, lejos de la vida y hacia el siempre. Con un último latido de fuerza, Marta atrajo a Valeria hacia su pecho, y en ese instante trató de recordar el brillo de su risa. La oscuridad se hizo menos opresiva y el espejo de la verdad se quebró. Cuando los ecos de la oscuridad finalmente se apaciguaron, la luz iluminó el entorno con un resplandor reconfortante, las sombras se habían disuelto, llevándose el peso de la opresión. Al cesar, la antigua casa estaba callada. Marta y Valeria quedaron de pie abrazadas, una infinitud de amor mutuo brillando entre ellas. La oscuridad había sido derrotada, las memorias de aquellos que habían estado atrapados ya no pesaban en sus corazones. ¿Lo hicimos, mamá?, preguntó Valeria, su voz entrecortada pero llena de esperanza. Sí, amor. Lo hicimos juntas. Nada nos detendrá nunca más, respondió Marta, sonriendo mientras el sol comenzaba a deslizarse por la ventana, bañando el hogar en una cálida luz. La casa permaneció en silencio, un hogar que por fin podía serlo verdaderamente. Con su pequeña aún en sus brazos, Marta respiró hondo. Cuando el pasado dejó de atormentarlas, supo que el futuro sería suyo, un futuro donde la luz brillaría siempre. Era hora de dejar atrás la oscuridad, y así, juntas, caminaron hacia un nuevo amanecer. Pero antes de irte es hora de una acción urgente. Necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo y dale al botón de like ahora mismo para alimentar el algoritmo. Inunden la sección de comentarios con sus reacciones y teorías sobre este final. Y por favor compartan instantáneamente este vídeo con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperes ni un segundo más para compartir. Demuestra que eres un verdadero fan.